En solo 25 años, un hombre nacido en la estepa mongola logró lo impensable: unir tribus rivales, conquistar imperios enteros y construir el imperio más extenso de la historia en continuidad territorial. Lo llamaron bárbaro, genio militar, padre de una nación, y para algunos, el azote de Dios. Hoy te contamos la historia de Gengis Khan. No solo la del conquistador, sino la del niño abandonado, el estratega brillante, y el hombre que reescribió el mapa del mundo. Antes de ser Khan, antes siquiera de soñar con conquistar el mundo, Gengis fue un niño llamado Temujin. Y su infancia fue todo menos fácil. Temujin nació hacia 1162, en las áridas y frías estepas de Mongolia. Su padre, Yesugei, era jefe de un pequeño clan mongol, los Borjigin. Se dice que, al nacer, Temujin sostenía un coágulo de sangre en su puño, una señal en la tradición mongola de que estaba destinado a ser un gran guerrero. Pero esa promesa de grandeza se vio amenazada, muy pronto. Cuando Temujin tenía apenas 9 años, su padre fue envenenado por un clan rival. ¿La razón? Los conflictos eternos entre las tribus de la estepa, dominadas por venganzas, alianzas frágiles y luchas por el poder. Sin un líder fuerte, el clan de Temujin lo abandonó junto a su madre y sus hermanos. Pasaron de ser una familia noble, a vivir en la miseria, cazando ratas, raíces y peces para sobrevivir. Aquí comienza una de las historias más impresionantes de resiliencia que ha visto la humanidad. Primeros rasgos del líder. A pesar del abandono, Temujin no se rindió. Aprendió desde niño a luchar por su familia, desconfiar de los aliados fáciles, valorar la lealtad por encima de todo, y también a liderar, no por fuerza, sino por inteligencia y justicia. Una anécdota famosa cuenta que su medio hermano, Bekter, empezó a acaparar comida en medio del hambre. Temujin lo confrontó, y terminó matándolo. Un acto brutal, sí, pero en la lógica de la estepa, una declaración de liderazgo. Alianzas tempranas. Ya adolescente, Temujin comenzó a forjar alianzas clave. Se casó con Borte, su esposa de toda la vida, cuyo secuestro años después lo llevaría a su primera gran campaña militar. Se alió con Togrul, líder de los Kereit, un poderoso clan. E hizo amistad con Jamuka, quien sería su amigo, rival y enemigo mortal. Estas relaciones formarían la base de su ascenso. Pero también sembrarían el caos en su futuro. Una juventud marcada por guerras internas. Durante su juventud, Temujin fue capturado por el clan Tayichiud y esclavizado. Lo ataron con un yugo de madera, pero logró escapar gracias a la compasión de un carcelero. Y esa experiencia lo marcaría para siempre. Temujin entendió algo que pocos de su época comprendían: que el miedo no es tan fuerte como la lealtad. Y que la crueldad no genera estabilidad. Por eso, en lugar de castigar indiscriminadamente, aprendió a premiar el talento, la fidelidad y hasta perdonar a enemigos, si demostraban valor. Primera victoria importante. Cuando Borte, su esposa, fue secuestrada por una tribu rival, Temujin armó su primera coalición, luchó valientemente, y la recuperó. Este fue su primer paso como líder militar. Un hombre que no olvidaba, no perdonaba fácilmente, pero nunca actuaba sin estrategia. Hasta aquí hemos visto solo el origen de Temujin. Un niño rechazado, que sobrevivió contra todo pronóstico. ¿Te está gustando esta historia? Entonces suscríbete ahora mismo al canal para no perderte los próximos capítulos de esta increíble saga. Porque lo que viene a continuación es la forja del conquistador más temido de la historia, Gengis Khan. Durante siglos, las estepas mongolas fueron un mosaico de clanes enfrentados: los tártaros, los Kereit, los Naimanes, los Merkit. Cada uno con sus jefes, traiciones, alianzas temporales y guerras sin fin. Hasta que un hombre decidió romper el ciclo. Ese hombre era Temujin. Unificador, no solo guerrero. A diferencia de otros líderes tribales, Temujin no solo ganaba batallas. Creaba estructuras. Recompensaba la lealtad. Y ofrecía orden donde solo había caos.
En lugar de confiar solo en la nobleza, promovió a generales de orígenes humildes, como Subotai, un pastor que se convertiría en uno de los mayores estrategas de la historia. Ohelme y Hebe, guerreros que le juraron fidelidad hasta la muerte. Temujin supo ver algo que pocos líderes de su época comprendían, que el talento puede surgir en cualquier lugar, si sabes cultivarlo. Rivalidad con Hamuka, amigos convertidos en enemigos. Pero no todos aceptaban su visión. Hamuka, su antiguo amigo de infancia, era un líder tradicionalista. Defendía los privilegios de la aristocracia y veía a Temujin como una amenaza a su poder. En el año 1187, ambos chocaron en una batalla decisiva. Hamuka salió victorioso, y decapitó a 70 de los generales de Temujin, en una muestra brutal de fuerza. Pero Temujin aprendió. Y 10 años después, la historia se invertía. La batalla de la montaña Valjuna. En el año 1201, Temujin y Hamuka volvieron a enfrentarse. Pero esta vez, Temujin no estaba solo, había tejido alianzas con clanes clave, usando tanto diplomacia como presión militar. Tras la victoria, Hamuka fue capturado. Y aquí viene un momento revelador. Temujin pudo ejecutarlo públicamente. Pudo torturarlo, como había hecho Hamuka años antes. Pero eligió algo distinto, le ofreció perdón. Y un puesto a su lado. Hamuka, orgulloso, rechazó la oferta, y pidió una muerte honorable. Temujin lo concedió. Sin dolor. Sin humillación. Como a un antiguo hermano que eligió el camino opuesto. La proclamación de Genghis Khan. Tras esa victoria, los líderes de las tribus mongolas se reunieron en una gran asamblea llamada Kurultai, en el año 1206. Y ahí ocurrió lo impensable, Temujin fue proclamado Genghis Khan, que significa algo como gobernante universal o señor de todos los mares. Ya no era un jefe tribal. Era el líder de una nación naciente. Aquel día, el mundo cambió sin saberlo. En una tierra de pastores y nómadas, nacía una fuerza que arrasaría imperios enteros, cruzaría continentes y marcaría la historia de la humanidad. Primeras reformas clave. Recién proclamado Khan, no tardó en reformar radicalmente la sociedad mongola, prohibió el secuestro de esposas, práctica común en las tribus. Proclamó leyes escritas llamadas yasa, que incluían penas duras pero aplicadas de forma justa. Instituyó un sistema meritocrático en el ejército, los puestos no se heredaban, se ganaban por valor y capacidad. Organizó a la población en grupos de 10, 100, 1.000 y 10.000, facilitando la movilización y la disciplina. Genghis Khan no solo quería conquistar. Quería construir. Y lo estaba logrando. Genghis Khan ya había unificado a los clanes mongoles bajo una bandera común. Pero ahora, sus ojos estaban puestos más allá de las estepas. Más allá del desierto del Gobi. Hacia el sur, donde resplandecían los poderosos imperios de China. ¿Qué eran Onze Xia y Jin? Antes de avanzar, pongamos contexto, en el norte de China existían dos grandes estados. Onze Xia, un reino budista fundado por la etnia Tangut. Rico, organizado y con ciudades fortificadas. Y más al este, el imperio Jin, controlado por los Jurchen, antepasados de los manchúes, que dominaban la mitad norte de China y enfrentaban constantes tensiones con la dinastía Song del sur. Ambos subestimaron a los mongoles. Pensaban que eran solo nómadas salvajes. Pronto, cambiarían de opinión. La campaña contra Onze Xia. Genghis Khan empezó con Onze Xia, el más pequeño, pero aún así un rival formidable. En el año 1209, cruzó el desierto del Gobi con decenas de miles de jinetes, organizados como una máquina precisa y veloz. Los Tangut, confiados en sus murallas y sus fortalezas, no creían que un ejército pudiera cruzar aquel desierto seco e implacable. Pero Genghis lo hizo. Y cuando llegó a la capital Tangut, Jinchuan, no perdió tiempo. Tácticas inesperadas, Genghis y la ingeniería. Aunque sus enemigos lo veían como un bárbaro, Genghis era un estudiante de la guerra. Durante el asedio de Jinchuan, usó técnicas aprendidas de ingenieros chinos desertores, catapultas, torres móviles, excavaciones bajo las murallas.
y en un movimiento audaz, intentó desviar un río para inundar la ciudad. Sí, literalmente, trató de inundar toda una ciudad enemiga. La maniobra no funcionó como esperaba, y terminó inundando parte de su propio campamento. Pero el mensaje era claro, Gengis no se detenía ante nada. Once se rinde. Finalmente, en 1210, el reino de Once se rindió y ofreció tributo. Aceptaron pagar a Gengis, ceder tropas y recursos. Y durante un tiempo, vivieron, hasta que décadas después, volverían a enfrentarse a él, con consecuencias trágicas. El Imperio Jin subestima al enemigo, 1211, 1215. Tras la victoria sobre Once Xia, Gengis apuntó al gigante de la región, el Imperio Jin. Un imperio poderoso, con ciudades enormes, burocracia compleja y un gran ejército. Pero también con muchos enemigos internos. Y con una arrogancia peligrosa. Cuando Gengis mandó emisarios para negociar, el emperador Jin los ejecutó. Ese fue el peor error que pudo cometer. En la cultura mongola, matar a un embajador era una ofensa que solo podía pagarse con sangre. La invasión del norte de China. En 1211, Gengis Khan lanzó una invasión total. Más de 100.000 jinetes entraron al norte de China. No luchaban como los ejércitos convencionales. Eran rápidos, móviles, impredecibles. Rodeaban, cortaban líneas de suministro, sembraban el terror. Las crónicas chinas de la época describen pueblos enteros que se rendían antes incluso de ver a los mongoles, porque sabían lo que venía después. El asedio de Songdu, actual Pekín. La joya de la corona del Imperio Jin era Songdu, actual Pekín. Y en el año 1215, los mongoles la sitiaron. Durante meses, los defensores resistieron con fiereza. Pero Gengis no se rindió. Finalmente, los muros cayeron y lo que siguió fue una devastación total, miles murieron. La ciudad fue saqueada, el mensaje estaba claro, desobedecer al Khan tenía un precio. Un legado que se expandía. Para el año 1215, el imperio mongol ya no era solo una alianza de tribus. Era una superpotencia militar en ascenso. En menos de una década, Gengis Khan había pasado de gobernar la estepa a conquistar reinos establecidos con siglos de historia, ejércitos regulares y ciudades monumentales y lo mejor, o lo peor, dependiendo del lado de la historia, estaba aún por venir. Imaginen esto, Gengis Khan ha conquistado buena parte del norte de China, se ha consolidado como emperador de los mongoles y ahora quiere abrir rutas comerciales hacia el oeste. Lo intenta de forma pacífica, envía caravanas, emisarios, propuestas diplomáticas. Pero en lugar de tratados, recibe sangre. ¿Qué era el Imperio Corasmio? En ese entonces, el Imperio Corasmio, o Joresm, ubicado en lo que hoy son Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y Afganistán, era una potencia regional. Controlaba rutas comerciales clave y tenía ciudades prósperas como Samarcanda, Bujará, Nizapur y Urgench. Su gobernante, el Shah Muhammad II, era ambicioso, poderoso y demasiado confiado. El incidente que lo cambió todo. En 1218, Gengis Khan envió una caravana comercial de más de 500 hombres al Imperio Corasmio, buscando establecer lazos económicos. Pero el gobernador de la ciudad de Otrar capturó la caravana, la acusó de espionaje y ejecutó a todos sus miembros. Gengis Khan, aún sin declararle la guerra al imperio, envió 3 embajadores directamente al Shah Muhammad II, exigiendo una disculpa y castigo al gobernador. La respuesta fue una de las decisiones más fatales en la historia diplomática del mundo. El Shah decapitó a uno de los embajadores y afeitó la barba a los otros 2 antes de enviarlos de regreso. Para Gengis Khan, eso fue un insulto personal y nacional. Matar embajadores era, para los mongoles, una ofensa que debía pagarse con la destrucción total. La invasión más brutal, 1219-1221. En 1219, Gengis Khan respondió con una invasión masiva, más de 200.000 soldados cruzaron el desierto del Kisilkum. Pero no era una invasión común, era una campaña de venganza absoluta. Ciudad tras ciudad, las tropas mongolas arrasaron con todo, en Bujará,
Gengis se presentó en la mezquita principal y dijo: «Yo soy el castigo de Dios». Si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo. Y luego ordenó el saqueo total. En Samarcanda, una de las joyas del Islam medieval, más de 100.000 personas fueron masacradas. En Urgench, donde los soldados mongoles sufrieron grandes bajas, la venganza fue aún más sangrienta. Se dice que cada soldado debía ejecutar a un número determinado de civiles. Era una guerra no solo para conquistar, sino para aniquilar. La masacre de Nishapur. Una de las historias más brutales ocurrió en Nishapur. Se dice que uno de los yernos de Gengis Khan, un general muy apreciado por él, murió durante el sitio. La hija del Khan, esposa del general, exigió venganza. Entonces, se ordenó matar a todos los habitantes de la ciudad. Las crónicas hablan de hasta 100.000 personas ejecutadas. ¿Por qué tanta violencia? A muchos les resulta difícil comprender por qué tanta brutalidad. Pero en el pensamiento de Gengis Khan, esto no era solo ira, era estrategia psicológica. Sabía que al sembrar un terror absoluto, otras ciudades se rendirían sin combatir. Y funcionó. Muchas ciudades futuras, al saber lo que había pasado en Nishapur, abrían sus puertas antes de resistir. La persecución del Shah. El Shah Muhammad II huyó. Cruzó el imperio sin rumbo, siendo perseguido por destacamentos mongoles. Finalmente, murió exiliado, solo y enfermo, en una isla en el mar Caspio, en 1220. Gengis Khan, sin embargo, no se detuvo. Persiguió a su hijo, Jalal ad-Din, a través de Persia y Afganistán. Este último dio algo más de resistencia, pero finalmente también fue derrotado. El resultado de la campaña. Para 1223, el imperio corasmio había dejado de existir. Sus ciudades estaban en ruinas. Millones de personas habían muerto. Y las rutas comerciales quedaron abiertas al dominio mongol. Esta campaña marcó un antes y un después. Por primera vez, Gengis Khan demostró que su imperio no solo conquistaba, sino que podía arrasar con civilizaciones enteras si lo provocaban. Cuando pensamos en los mongoles, solemos imaginarlos en las estepas de Asia Central o los palacios de China, pero lo cierto es que también llegaron a Europa. Y lo hicieron con una violencia tan repentina, que los ejércitos europeos jamás supieron que los golpeó. ¿Qué hacían los mongoles en Europa Oriental? Tras destruir el imperio corasmio, dos de los mejores generales de Gengis Khan, Subotai y Gebe, recibieron una misión especial: explorar los límites occidentales, recolectar inteligencia militar, probar la resistencia de los pueblos europeos. Durante 3 años, atravesaron Persia, el Cáucaso y finalmente llegaron a las tierras de los rusos y poloxianos, cumanos. La batalla del río Kalka 1223. Los poloxianos, derrotados por los mongoles, buscaron ayuda de los príncipes rusos. Una coalición de rusos y cumanos reunió más de 40.000 hombres, los mongoles eran solo unos 20.000. Pero tenían una ventaja: la movilidad, la táctica, la inteligencia. Estrategia mongola. Los mongoles fingieron retirarse durante días, atrajeron a los rusos a un terreno abierto, en el momento justo, contraatacaron con fuerza total. El resultado: derrota total de los rusos. Los principales príncipes fueron capturados. ¿Qué pasó con los príncipes? Aquí viene uno de los momentos más escalofriantes: los príncipes capturados fueron ejecutados de forma simbólica. Fueron colocados bajo una tarima, y los mongoles celebraron un banquete encima, mientras los nobles eran asfixiados lentamente. Un mensaje claro: no se interpongan en el camino del imperio mongol. ¿Por qué esto fue importante? Aunque los mongoles no se quedaron en Europa en ese momento, esta incursión demostró que podían vencer a coaliciones europeas. Les dio información valiosa sobre el terreno, las fortalezas, las rutas. Fue solo un adelanto. Una prueba de fuerza. Los europeos tardarían años en recuperarse. Y aún no sabían que el verdadero asalto mongol llegaría más adelante, con los hijos y nietos de Gengis Khan. Después de décadas de conquistas, venganzas y dominio absoluto,
Gengis Khan, el emperador del mundo, estaba por llegar al final de su camino. Pero su muerte no fue como la de cualquier otro líder. Fue un secreto sellado con fuego y con sangre. ¿Qué hacía Gengis Khan en sus últimos días? En 1227, Gengis Khan estaba en plena campaña contra los Tangut, un pueblo del oeste de China que se había rebelado y desafiado su autoridad. Aunque tenía más de 60 años y múltiples heridas de guerra, seguía dirigiendo personalmente las campañas militares. Fue durante esa última campaña que, según las crónicas, Gengis Khan cayó enfermo o sufrió un accidente. ¿Cómo murió realmente? Aquí empiezan las teorías. No existe una versión única ni confirmada. Algunas dicen que cayó de su caballo y se rompió la columna. Otras, que murió de fiebre. Una leyenda afirma que una princesa Tangut escondía un arma y lo apuñaló mientras la obligaban a casarse con él. Lo cierto es que su muerte se mantuvo en secreto durante semanas, para evitar desmoralizar a las tropas o dar ventaja a los enemigos. ¿Dónde está enterrado? Eso es otro gran misterio. Se dice que su cuerpo fue trasladado en secreto hasta Mongolia, y que el lugar de su tumba fue ocultado a propósito. Según la leyenda, los soldados que llevaron el cuerpo mataron a todos los testigos en el camino. Luego, ellos mismos fueron ejecutados para que nadie supiera dónde estaba. Finalmente, se liberaron caballos sobre la tumba para borrar cualquier rastro. Hasta hoy, la tumba de Gengis Khan nunca ha sido encontrada. Murió como vivió, rodeado de leyendas, protegido por el miedo, y envuelto en un halo de poder absoluto. Pero su legado, apenas estaba comenzando. Gengis Khan murió en 1227, pero su huella se siguió extendiendo durante siglos. Su legado no fue solo militar. Fue político, económico, cultural y hasta genético. Veamos cómo este guerrero de las estepas moldeó el mundo que hoy conocemos. 1. El Imperio Mongol, el más extenso en continuidad territorial. Tras su muerte, sus hijos y nietos, como Ogodei, Kublai y Batu Khan, ampliaron el imperio aún más. Rombo azul pequeño desde Corea hasta Polonia. Rombo azul pequeño desde Siberia hasta Vietnam. El imperio mongol llegó a cubrir más de 33 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, el imperio más grande de la historia terrestre. Y todo, nacido de un pequeño clan en Mongolia. 2. La Pax Mongólica, seguridad en las rutas comerciales. Una vez consolidado el imperio, los mongoles protegieron las rutas comerciales, especialmente la ruta de la seda. Gracias a esto, se multiplicó el comercio entre Europa y Asia. Se difundieron inventos como la pólvora, la brújula y el papel moneda. Se facilitó el intercambio de ideas, religiones, tecnologías y culturas. Era posible, y común, viajar desde Venecia hasta China, como hizo Marco Polo. ¿Y todo esto bajo qué protección? La del Yasa, el código de leyes mongol, que castigaba duramente el robo o el desorden. 3. Tolerancia religiosa y diversidad cultural. Aunque se lo asocia con la violencia, Gengis Khan fue sorprendentemente tolerante con la religión. Durante su reinado, se respetaron budistas, musulmanes, cristianos y taoístas. Incluso tenía chamanes y astrólogos de diferentes creencias en su corte. Su política era clara: mientras me obedezcan, pueden adorar a quien quieran. Esto permitió que el imperio no colapsara por conflictos internos religiosos. 4. Un impacto genético, literal. Una de las consecuencias más insólitas de su legado es que, hasta 16 millones de hombres en Asia Central comparten un cromosoma idéntico que se remonta a un solo antepasado masculino, probablemente Gengis Khan. Esto sugiere que él y sus descendientes dejaron un linaje biológico tan vasto como su imperio. 5. Inspiración para generaciones futuras. Su figura ha sido admirada por líderes militares como Napoleón o Hitler. Estudiada por historiadores como un genio estratégico sin paralelo. Reivindicada en Mongolia moderna, donde es visto como el padre de la nación. Hoy, su rostro aparece en billetes, estatuas, sellos postales y nombres de aeropuertos. Desde villano bárbaro hasta símbolo de unidad nacional, la figura de Gengis Khan se ha reinventado una y otra vez, pero nunca ha sido olvidada.
Gengis Khan nació como Temujin, hijo de un jefe menor, en las inhóspitas estepas de Mongolia, y murió como el hombre que unificó a las tribus nómadas y construyó el imperio terrestre más vasto de todos los tiempos. Pero más allá de los mapas y las batallas, la pregunta que queda es más profunda: ¿fue un genio militar o un destructor de civilizaciones? ¿Unificador o tirano? ¿Héroe nacional o pesadilla histórica? Y tal vez, la respuesta esté en la dualidad misma de su figura. Porque Gengis Khan fue ambas cosas a la vez, unificador y conquistador. Legislador y verdugo, padre de un pueblo, y azote de reinos enteros. Su historia nos enseña que el poder no nace del linaje, sino de la voluntad. De una determinación tan brutal y absoluta, que el mundo no tuvo más opción que adaptarse, o arder. Ahora que conoces la historia, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Gengis Khan fue un genio necesario para su época, o una fuerza destructiva que dejó un legado de violencia? Déjanos tu comentario aquí abajo. Queremos leerte. Tu perspectiva hace este canal un espacio más rico para todos. Y si te quedaste con alguna curiosidad o quieres que exploremos otra figura histórica, sugiérelo también. A veces, los personajes que parecen más lejanos en el tiempo, son los que más nos dicen sobre el presente. La historia de Gengis Khan no es solo la de un conquistador, es también la historia del poder, del miedo, de la ambición, y de cómo un solo hombre puede reescribir las reglas del mundo. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de estepas, batallas y leyendas. Nos vemos en el próximo video, donde la historia vuelve a cobrar vida.